Furiase, que es director del Banco Central. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por venir. 2.8 de inflación. Bueno, muy importante, ¿no? Yo creo que estuve con vos hace un mes aproximadamente explicando, ¿no?, los fundamentos de por qué este cambio de régimen no iba a traer ningún tipo de tensión, que el dólar, lo más probable, dado los fundamentos macroeconómicos de tener una economía con superávit fiscal, no hay emisión monetaria, y ahora un Banco Central recapitalizado esté más cerca del piso que del techo, a diferencia de lo que se decía. Y el resultado de este número de inflación, 2,8%, que implica una baja respecto de marzo, es muy importante porque fue en un contexto de incertidumbre, expectativas, especulaciones, en un cambio de régimen, con lo cual es muy importante. No nos sorprende porque cuando no hay emisión monetaria se terminan las razones para que haya inflación. Sin embargo, la mayoría de los analistas políticos, económicos y la mayoría de los economistas decían que después de la salida del cepo, el 3.7 iba a pasar a ser un 4, 5, hasta 6%. 7. Algunos dijeron... Exactamente. Lo mismo que pasaba, ¿no?, con el pronóstico del dólar y de la inflación, y es por eso que para nosotros es muy importante comunicarlo. No es casualidad lo que decíamos, sino que es causalidad. Cuando detrás hay un equipo económico respaldado por el presidente y donde lo que se hace es orden macroeconómico, superávit fiscal, no hay emisión monetaria, el Banco Central recapitalizado, hay una apertura comercial inteligente que genera mayor competitividad, se bajan aranceles, se bajan impuestos, entonces los fundamentos están para que la inflación siga bajando, ¿no? Y además del dato del 2,8, lo que es canasta básica total, que es el insumo para después definir la pobreza, dio 0,9, canasta básica alimentaria, que te define después la indigencia, dio 1,3, por debajo de la inflación, con lo cual eso también es algo muy importante para nosotros porque afianza sacar gente, sacar personas de la pobreza, que ya van más de 10 millones de personas. Y estas dos primeras semanas de mayo también, ¿no? Muy baja la inflación. Hay ¿Por qué? indicadores, bueno, justamente 0,7, 0,9 me parece, ¿no? justamente porque por los fundamentos macroeconómicos, digo. ¿Es por la eso? inflación es un fenómeno monetario. ¿Es por eso o es que nadie vende nada? No, si la economía está creciendo a un ritmo de 6% interanual. Lo interesante de este programa de estabilización, con su ancla fiscal, monetaria y cambiaria, es que logró una baja rápida de la inflación con una recuperación económica que ya está creciendo al 6% interanual, sacando más de 10 millones de personas de la pobreza, con el salario real creciendo 13,7 privado registrado en 2024, jubilaciones 12,7, el crédito creciendo al 50% en términos reales. Y eso se da con orden macroeconómico, lo que significa que es sostenible en el tiempo. Entonces, la inflación es un fenómeno monetario. Y esto es algo muy importante, porque los agentes de esta economía venían con un chip en una macroeconomía que años y años estuvo enferma, con déficit fiscal, emisión, vaciamiento de las reservas del Banco Central, devaluación, inflación. Y ahí se ajustaba por las dudas, el empresario ajustaba por las dudas como una conducta defensiva. A la gente que le ahorraba, tenía algo de ahorro, compraba dólares, el dólar solo podía subir y solo podía haber más inflación. Y ajustar por las dudas, en ese contexto macroeconómico enfermo, garpaba. En este contexto macro, explicamos lo que el presidente dice, principio de imputación de Menger, cuando no hay razones para que haya inflación porque se cortó la maquinita, se cortó la emisión monetaria, el ajustar por las dudas te deja fuera de la cancha. Entonces, eso es algo que ese chip está cambiando. Si el vaso que ibas a vender te lo metes en el traste. Sí, ajustás por las dudas, y no hay fundamentos macroeconómicos del lado de la emisión monetaria. Entonces, pero ya hay bajas en aluminio, bajaron las naftas, baja en electrónica, vamos a tener bajas importantes en autos y en indumentaria. Entonces, en algunos alimentos también. Sí, y está en línea con esto que vos marcás, que muchas consultoras le da deflación en la segunda semana. Entonces, no solamente el dólar puede bajar, ya están bajando precios. Y eso tiene que ver con que ese cambio de chip, que nosotros decíamos es importante que se dé para que siga bajando la inflación, ya se está dando. Federico, y eso está buenísimo. Federico, vengo escuchando sectores opositores al gobierno decir que, bueno, el orden macroeconómico no se come. Bueno, justamente, ¿no? La gente no come con el orden macro. Los datos son muy contundentes y eso me parece es un golpe muy duro a la oposición, ¿no? Con un ajuste fiscal de 5 puntos y un ajuste en el Banco Central de 10 puntos, la economía hizo una recuperación económica en B corta, ya está creciendo al 6% interanual.
sacando 10 millones de personas de la pobreza. Entonces, eso demuestra que el orden macroeconómico se puede crecer sostenidamente, se puede bajar la inflación, y encima con un programa de estabilización que aún recibiendo la peor herencia macroeconómica de la historia, con un Banco Central que tenía 12.000 millones de reservas netas negativas, el desequilibrio monetario era tremendo, brecha cambiaria del 200%, deuda de importadores, el importador tenía la cadena de pagos rotas con el proveedor externo, el costo de reposición de la mercadería era infinito, había un riesgo de hiperinflación muy alto, aún con esa herencia macroeconómica muy complicada, y a diferencia de otros planes de estabilización exitosos como la convertibilidad o el 2003-2005, este plan macroeconómico evitó el trabajo sucio de la hiperinflación que antecedió al plan de la convertibilidad y evitó el trabajo sucio de ruptura de contratos o default, que fue lo que antecedió al programa macro de estabilización 2003-2005. Entonces, sí, con orden macroeconómico se bajó la inflación, se está creciendo al 6% anual, y eso me parece que es lo contundente, ¿no? ¿Por qué después de la salida del cepo daba la sensación que el riesgo país se iba a derrumbar, ¿no? Y en un punto me quiero quedar con lo de Willy. ¿Cuánto del riesgo país hoy por hoy es riesgo Cristina Kirchner o riesgo kirchnerismo? Es difícil ponerle un número, pero... 300, 400 sí, puntos. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo, con lo que señaló el ministro, ¿no? 300 puntos básicos puede ser. Eso tiene que ver con la historia, tener años y años de inestabilidad macroeconómica, de tener déficit fiscal, emisión monetaria y deuda. Los mercados tienen memoria y eso pesa en el riesgo país. Para que la gente entienda que pesa en el riesgo país, significa que las empresas y las familias tienen un piso en su costo financiero para tomar crédito, para una pyme, para capital de trabajo, para comprar una maquinaria. Entonces, nosotros bajamos el riesgo país, 2.700 puntos el heredado, y hoy está en la zona de 650 eso puntos se hizo básicos. Haciendo los deberes macro. Exactamente, claro, con orden macroeconómico. Okay. Nunca hubo en la historia superávit fiscal, el Estado recauda más de lo que gasta, y se logró bajando impuestos, 2 puntos del PIB de baja de impuestos, pero sobre todo bajando gastos. Por eso el orden macroeconómico generó crecimiento. Fíjate que logró bajar la inflación, eso es mayor poder adquisitivo para la gente, mayor plata en el bolsillo. Por otro lado, como hay superávit fiscal y se saneó el Banco Central, los bancos ahora ¿qué hacen? Trabajan de bancos, dejan de prestarle al Banco Central y al Tesoro y le devuelven préstamos a familias y empresas. El crédito está creciendo al 50%. Y como hay superávit fiscal, estamos bajando impuestos y aranceles. Entonces, eso es lo mejor que se le puede dar a la gente, ¿no? Baja de impuestos, crecimiento, baja de la inflación y se le devuelve capacidad prestable de los bancos a familias y empresas. Y eso tiene que ver con el superávit fiscal, el orden macro y el fin de la emisión monetaria. ¿Willy? Sí, Federico, como siempre, un gusto. ¿Qué tal, Willy? Manuel Adorni ayer le dijo a Eduardo que tenían las medidas que tenían planeadas para lanzar para los dólares del colchón, que había un proyecto de ley que estaba analizándose para modificar la ley penal cambiaria, que en realidad tiene mucha lógica, pues es una locura que exista o que sea delito comprar dólares en una cueva, digamos, que de hecho la mitad de los argentinos debe haber comprado en algún momento dólares fuera del sistema formal. ¿Tenés algún detalle adicional o lo que van a hacer o la importancia de esas medidas? No, detalles no los tengo y eso lo va a decir el ministro con todo el equipo que corresponda. No se hizo esta semana justamente para no empañarlo o que no tenga que ver que después diga la oposición que tuvo que ver algo para sacar algún rédito electoral. Hay que pensarlo conceptualmente con esto de que la economía está creciendo al 6%, está creciendo muy rápido. Pero el nivel de monetización es muy bajo, porque producto de años y años de mala praxis macroeconómica, la gente salió del peso. Y nuestro programa de estabilización terminó con la emisión monetaria. Entonces hoy hay un nivel de monetización muy bajo y la economía necesita nafta para mantener este crecimiento del 6%. Esa remonetización ocurre de dos maneras en pesos. Cuando el dólar va al piso de la banda y el Banco Central puede comprar dólares inyectando pesos, adentro de la banda cambiaria cuando lo que llamamos el punto anker, cuando hay un vencimiento de deuda del Tesoro, no renueva el 100% de los vencimientos y entonces el Tesoro le devuelve los pesos a los bancos contra cancelación de deuda y los bancos pueden hacer crédito a familias y empresas. Y el otro punto es la remonetización en dólares. Entonces,
Toda esta batería de medidas tiene que ver con incentivar la remonetización en dólares, que la gente le pueda dar un uso más eficiente a los dólares, que eso ayude a seguir generando crecimiento económico, más recaudación y que eso pueda volver con baja de impuestos. Eso es conceptualmente lo que tiene que ver con esta medida que va a ser remonetización en dólares. Los detalles lo dará el ministro y su equipo en el un momento principio que se sea. dijo que el límite era 100.000. Ese límite no va a existir. Yo no tengo los detalles No tenés. menores, Ok. pero el concepto es ese. Ok, Remonetización en dólares para que se siga creciendo, para que esos dólares vuelquen a la economía, sostenga Comprando el bienes. crecimiento, comprando bienes, y obviamente eso genera un círculo virtuoso. Claro. Más crecimiento, la gente le da un uso más eficiente, el más crecimiento genera más recaudación y eso nos permite seguir devolviendo impuestos, que es a lo que venimos a Ok, hacer. ¿por qué el Banco Central no compra dólares? Bueno, es un buen punto, ¿no? Porque hay una regla Caballo cambiaria. dice, compren ahora. Bueno. ¿Por qué no compran? Es un buen punto, ¿no? Porque el sistema es de bandas de flotación Sí. entre 1000 y 1400. El Banco Central compra cuando va a 1000, a la banda inferior. ¿Pero por qué no compra porque si 1.100? compra en el medio genera una distorsión. En esta etapa inicial donde queremos asentar las expectativas, donde tenemos como prioridad seguir bajando la inflación, si el Banco Central se pone a comprar adentro de la banda, primero que genera emisión monetaria dentro de la banda, y eso puede complicar el equilibrio macroeconómico, distorsiona el anclaje de expectativas donde dijimos esto es una banda de libre flotación entre 1000 y 1400. Después podrían decir, pero entonces el Banco Central salió a comprar a 1150 y lo subió a 1200, y entonces eso es una devaluación. Entonces, lo importante es que, primero, que el Banco Central se recapitalizó con 20.000 millones de reservas de libre disponibilidad líquidas, con lo cual hay un saneamiento por el lado de las reservas líquidas. Y eso nos permite, nos da, digamos, los grados de libertad desde el lado de la política económica para seguir afianzando la desinflación y no hacer emisión monetaria adentro de la banda. Y el objetivo de comprar reservas, obviamente que va a seguir estando, porque la economía necesita remonetizarse. Cuando el dólar vaya al piso, se va a remonetizar comprando dólares. También tenemos otras herramientas para acumular reservas, por la cuenta capital, con alguna colocación del tesoro de un bono, con inversión extranjera directa, con lo cual eso se va a dar, pero en esta secuencia lo importante es entender que era importante afianzar expectativas y seguir bajando la inflación. No es tema más el dólar. Después de la salida del cepo, yo noto en la sociedad que no es tema. Bueno, eso es parte de... ¿Ustedes notan lo mismo o no? Trabajamos para eso. Entonces, y es excelente que me lo digas. Tiene que ver con esto de que ya empezamos a ver ese cambio de chip. La gente, los agentes de una macro enferma, como las últimas décadas, con déficit, emisión e inflación y deuda, era los precios solo pueden subir, solo se compra dólar y el dólar solo puede subir y hay inflación. Se terminó con la emisión monetaria, no hay razones para que haya inflación, más allá de este rezago que tiene la política monetaria, como dice el presidente, entre 18 y 24 meses, y eso está buenísimo. Así como el dólar puede bajar, bajan los precios, y eso nunca pasó. Nunca pasó que le manden listas de precios a comerciantes con baja de precios. ¿Es posible en octubre la inflación empezando con 1? Sí, totalmente. No nos gusta dar Entre pronósticos. 1 y 2. No nos gusta dar pronósticos, pero el programa está seteado para terminar con la inflación. Entonces, podrá ser en 2 meses, podrá ser en 6 meses, no importa. Más tarde o más temprano va a pasar, porque cuando tenés superávit fiscal, no hay emisión monetaria, un banco central recapitalizado, en un régimen de flotación cambiaria, Sí. la inflación Porque muere, el tarde o 2.8 temprano. el 2.8 no es un número para festejar de ninguna manera. No, de ninguna manera. Sigue siendo impresionante, ¿no? Es un número, es una inflación alta, Es lo que tienen otros países para otros de la países región en al un año, Claro. exactamente, pero venimos de... Sí, sí, claro. La obviamente. herencia fue una inflación del 25% mensual, mayorista en 54%, y como te digo, la herencia macroeconómica no era esa, era un riesgo de hiperinflación, porque el balance del Banco Central estaba destruido. Cuando el balance del Banco Central está destruido, significa que hay muchos pesos que la gente no quiere y del otro lado no hay dólares. Y eso cierra con riesgo de hiperinflación. Entonces, la dinámica era hiperinflación. Venimos de ahí. Obviamente que a medida que pasa el tiempo, te van subiendo la vara.
Y es así, es lo que en donde tenemos que trabajar. Obviamente. Pero este programa macroeconómico, más tarde o más temprano, va a terminar con la inflación. Federico, gracias por venir. Un placer, Eduardo. Muchísimas Para nosotros gracias. es muy Muchísimas importante la gracias. comunicación.